No te fijes en la incomodidad y fíjate en la oportunidad. Bueno, intenta cambiarte la forma en la que ese fracaso, cuando fracasamos, cuando se da un resultado que no es el que nosotros queríamos, eso genera una cierta incomodidad, ¿vale? Una incomodidad de no ser suficiente, de poder haberlo hecho de otra forma. Pues lo que quiere hacer con esta lectura, con este capítulo, es que esa incomodidad, poder transformarla en una oportunidad. ¿Cómo? Lo vamos a ver. Son 3 sencillos pasos, no más. Bueno. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hoy traigo un vídeo potente. Bueno, el capítulo empieza con que conoce a un monje en una abadía que en su jardín tiene tiene un hueco, tiene, digamos, un agujero hecho en el jardín. Y para él es su tumba, es donde lo van a enterrar, ¿no? Y le comenta a Mario, le dice que, Mario, ¿no sabes cómo te cambia la perspectiva el pasar todos los días por esa tumba? Para mí me ayuda muchísimo a enfocar el problema de una forma diferente, porque realmente cuando nosotros tenemos un problema delante, una dificultad grande, lo que queremos es huir, lo que queremos es quitarla del medio, pero quitarla del medio no afrontándola, sino huyendo, ¿no? Y el monje dice que al tener pues, su tumba en el jardín, lo que hace es que los problemas que tenga en el día a día no tienen tanta trascendencia. Entonces, con este vídeo lo que vamos a intentar, lo que vamos a conseguir es que no tengas que hacer una tumba en tu jardín, sino que con estos 3 sencillos pasos puedas ver los problemas no desde una incomodidad, sino como una oportunidad. Mario menciona una historia de un reino donde el rey se dio cuenta de que todo su pueblo se había vuelto un poquito apático, no había tampoco guerras, no había ningún desafío, entonces eran como muy apáticos, muy endebles. Y justamente un día que había una competición de tiros con arcos, el pueblo salió todo hacia esa competición y el rey ordenó a su ejército de que pusieran una roca enorme en el camino de vuelta al castillo, donde ese era el único camino y había acantilados. Por lo tanto, la única forma de volver al reino era pasando por la piedra, ¿no? Entonces, la piedra era tan grande, tan pesada, que la única forma de pasar era, pues tenían que trabajar. Lo que quería el rey básicamente era sacarlos de esa apatía, sacarlos de esa conformismo que vivía el pueblo. Y justamente cuando el pueblo volvió, pues empezaron a quejarse, empezaron a maldecir al reino y al rey. Algunos lo intentaron, pero se rindieron y no tuvo el resultado que el rey esperaba. Varios días después, un joven que pasaba por allí vio la piedra e intentó moverla, pero era muy pesada. Entonces, recordó que había pasado antes por un bosque, cortó pues una rama gorda y gruesa y haciendo palanca, tiró la rueda hacia abajo al acantilado, ¿no? Y justamente ahí abajo había como una especie había una bolsa que el rey había dejado con oro, ¿no? Y ¿qué más? Con una carta, ¿no? La carta, la verdad que es muy bonita, la voy a leer. Pero creo que... aquí está. Dice, había una bolsa de oro con un mensaje del rey que decía: todo obstáculo en el camino nos invita a persistir para descubrir una oportunidad allí donde parece que solo hay un problema. Ok, ¿qué es esto? Dice, una de las cosas que claramente separan a aquellos que han hecho cumplir sus sueños o que aquellos que, digamos, han tocado su música en este plano físico, ¿no? Al final todos tenemos un propósito, todos tenemos una misión, y la diferencia entre aquellos que lo han logrado y los que no lo han logrado, la principal diferencia es una, y es que no tiraron la toalla, es que no abandonaron. Y justamente aquí, en este libro, hace una mención de que hay 2 tipos de mentalidades, ¿no? Que suelen ir relacionadas con aquellas personas que tiran la toalla y con aquellas personas que no tiran la toalla. Y yo me he visto muy reflejado en mi pasado he tenido ambas mentalidades, ¿no? Está la mentalidad rígida y la mentalidad abierta.
Y vais a ver cómo esto incluso lo podemos relacionar con un curso de milagros. Y es como, al final te das cuenta de que todo está escrito de un lenguaje diferente, pero al final todo se conecta, todo dice el mismo mensaje. Y es muy bonito, porque te da una visión diferente. Mario habla de que la mentalidad rígida son aquellas personas que ante esas situaciones, que ante esas dificultades, esas personas quieren que las cosas salgan de una forma determinada, y si no salen de esa forma, lo primero que hacen es culpar a las personas y reaccionan, no responden, sino que reaccionan desde el miedo. No saben, y para reaccionar hay una falta de gestión emocional, por lo tanto suele ser de unas formas, bueno, ya sea, grotescas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Esa es la mentalidad rígida. Y quiero decirte de que yo, cuando empecé a trabajar en una empresa, un conjunto de empresas aquí en Málaga, yo tenía un poco esa mentalidad. Yo era una persona muy estricta, yo era una persona que me habían enseñado pues que las cosas tienen que ser así, así y así. Y cuando trabajas con otras personas te das cuenta de que no todo puede ser así, así y así. Porque las otras personas son de diferente forma, tienen otro tipo de pensamiento y es lo normal, ¿no? Y en vez de yo, en esa época, en vez de saber decir, ok, pues ni puede ser blanco ni tampoco puede ser negro. Entonces vamos a hallar un camino entre medio que sea gris, que sea, digamos, la respuesta, ¿no? Te das cuenta de que esa es la mentalidad, la segunda mentalidad que dice el libro, que es la mentalidad abierta. Una mentalidad que dice, una mentalidad abierta es aquella mentalidad que sabe que necesita de esos obstáculos, ¿vale? Cuando yo empecé con esa empresa, cuando me pasaban esos obstáculos, yo lo que quería era arreglarlos ya, pero arreglarlos ya y a mi forma. Ya. Y si no, no quería saber nada de eso. Era la huida. Ya veis que estaban en dos polos opuestos. Y justamente ese tipo de mentalidad, esa mentalidad rígida, se tiende más a las personas, pues que como hemos dicho anteriormente, que tienden a abandonar los proyectos, que tienden a no encontrar ese propósito. Y después está la mentalidad abierta, que son aquellas mentes que dentro de ese problema, dentro de esas circunstancias, tienen dentro una aceptación de que esa situación es lo necesario que tienen que vivir en ese momento, porque saben que ahí hay un progreso. Simplemente eso. Porque simplemente sabiendo eso, tu forma de actuar será totalmente diferente al actuar de una mentalidad rígida. Porque ya no reaccionarás, ya responderás. Y cuando respondes, tú tienes la capacidad, la libertad de saber qué decisión vas a tomar. Ya no tienes miedo, sino que sabes que hay una oportunidad ahí. Y te voy a dar la estrategia que menciona aquí el libro, el cual es brutal. Es brutal cuando te encuentras ante un obstáculo o ante una situación que pues, no quería que fuera de esta forma, ¿no? Te dice lo siguiente. El paso número 1, que pues en aquel Matías, cuando empezó a trabajar en el mundo de las empresas, no era consciente, y a día de hoy con mi proyecto personal, donde ayuda a personas a cambiar su físico, a cambiar sus hábitos, es indispensable. Y es el siguiente: aceptar esa situación, aceptar esas emociones, aceptar esos pensamientos, pero sin verte arrastrado hacia ellos. Eso es importante. Posiciónate inmediatamente en el convencimiento de que existe una solución y que antes o después tú, solo o acompañado, la vas a encontrar. O sea, es simplemente saber no huir o no juzgar o culpar a alguien, sino saber de que esta situación se está dando para algo y que hay una oportunidad detrás. Simplemente que ahora no la ves. Ya está, no la puedes ver. Pero estás haciendo lo más importante, que es aceptar la situación desde la tranquilidad, desde el amor. ¿Vale? El segundo paso es que para que tu inteligencia y tu creatividad se active para encontrar esa solución de esa situación, requieres de una presencia plena. En ese punto, en ese conflicto o en ese, como hemos dicho, en esa situación que parece una dificultad, ¿vale? Necesitamos de una presencia plena. Por eso es tan importante aceptarla. Porque si no la aceptamos antes, vamos a estar ahí en pensamientos negativos, culpando a una persona, juicios. Al final, el motivo de todo esto, justamente hoy estaba haciendo una práctica de un curso de milagro que viene al dedo, que dice:
El problema siempre es lo mismo y es un resentimiento hacia alguien. Y la solución es el milagro, es el soltar ese resentimiento y ver de esa situación que te generaba resentimiento de alguien, ver amor en esa persona o en esa situación. Entonces aquí te está diciendo lo mismo. Para tú tener presencia plena, tienes que aceptar esa situación porque si no, vas a montar una película acerca de esa situación y vas a generar resentimiento. Y ahí no va a estar tu presencia plena en el presente, vas a estar en el pasado por lo que pasó o en el futuro por lo que tendrías que hacer si pasara cualquier cosa. Entonces, para tú encontrar esa solución, esto es clave porque las personas creo que no somos conscientes de esto, necesitamos hacer esa presencia plena en el presente para alcanzar para ver ese milagro o ver esa solución detrás de esa situación conflictiva. ¿Vale? Y dice, para ello has de verlo como una extraordinaria oportunidad. En lugar de intentar escapar de ello, has de hacer todo lo contrario, abrazarte a ello. Cuando uno es capaz de ver la lección necesaria escondida en la prueba incómoda, es cuando uno empieza a desplegar sus verdaderos talentos. Y es así. Por eso, para mí, cuando yo me fui a Irlanda con 27 años, sin tener allí nada, ni trabajo, ni casa, nunca habiendo salido de mi país, sin tener ni idea de inglés, allí me di cuenta de que tenía muchísimas más fortalezas de las que creía con 27 años para atrás. O sea, yo con 27 años ya creía conocer el personaje que era Matías y cuando me pongo ante una situación donde había muchas incomodidades, donde había muchísimos, pero el caso es que al estar en un país nuevo me permití afrontarlo como una oportunidad y no como un problema. Es decir, el encontrar casa, aquí si me pasa a lo mejor, si me hubiera pasado en mi país, pues lo hubiera afrontado como un problema, pero allí como una oportunidad. Un trabajo, una oportunidad. Empecé como cajero en una tienda de ropa, una oportunidad para empezar a hablar inglés cuando la gente compra ropa. Todo lo iba enfocando como una oportunidad. Eso me permitía estar presente en mi viaje. Independientemente de lo que estuviera pasando fuera, en mi país, en mi familia, en mis amistades, yo estaba sumergido ahí, me sentía más conectado conmigo que nunca. Pese a que la calidad de vida, visto desde afuera, pues yo en mi país, antes de irme a Irlanda, tenía una especie de despacho, tenía un horario de 8 a 4 de la tarde, descansaba sábado y domingo, y ahí pues no tenía horario fijo, había días que abría, había días que cerraba, los fines de semana se trabajaba allí sí o sí, entonces, pero yo por dentro me sentía congruente con lo que estaba haciendo, me sentía pleno, y era porque soltaba, aceptaba mi situación y lo enfocaba como una oportunidad. Y justamente menciona para finalizar el capítulo, que es lo que te estaba diciendo, lo importante de esta situación es saber revertir esa tendencia mental a huir de lo incómodo, cuando ahí precisamente puede estar esa gran oportunidad, que pocos pueden reconocer como tal. Fijaos cómo todo está ligado, ¿no? Fijaos cómo un curso de milagros se puede meter aquí y decir también que en la incomodidad, el remordimiento, al final, ese juicio que hacemos desde las otras personas, que realmente lo estamos haciendo hacia nosotros mismos, es ese conflicto. Un conflicto que tú tengas simplemente se va a basar en un remordimiento. Date cuenta que cuando tú tienes un conflicto ante algo, ante cualquier situación, vas a tener aquí un remordimiento mental hacia una persona o hacia una situación, siempre. Y cuando tú sueltas ese remordimiento es cuando se da ese milagro, porque vas a empezar a ver esa situación de una forma diferente. Y el primer paso para ver esa situación de una forma diferente, como dice el libro, es aceptando esa situación, aceptando tus pensamientos y aceptando tus emociones, pero sin que te lleven ahí. La aceptas lo que estás viviendo, pero te plantas en querer verlo como una oportunidad y no como una debilidad. Exacto. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque si realmente nosotros no soltamos esto, nosotros no somos fieles a lo que sentimos, ¿qué es lo que nos pasa? Realmente nosotros decimos una cosa y pensamos otra. Cuando nosotros vamos a poner presencia plena en ese problema, realmente no vamos a estar ahí. Vamos a estar en el pasado por lo que dijimos y no hicimos, o en el futuro por lo que hicimos pero no dijimos. Entonces, no estamos buscando la solución en el momento, aquí y ahora. Para buscar la solución en el momento, aquí y ahora y tener presencia plena,
debemos de soltar todo lo que tengamos tanto en el pasado como en el futuro. Y desde esa perspectiva de buscar la oportunidad en vez de la debilidad es cuando aparece. En la rama científica es una conexión que hay ahí entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, como dice María Alonso Puig, pero no voy a entrar mucho ahí. Dice, el tema verdadero importante no es si tienes o no la capacidad para hacer frente al obstáculo, que muchas veces pensamos esto, es que no tengo la capacidad para hacer frente al obstáculo. No ese es el punto. El punto es si eres capaz de tener la actitud que te haga relacionarte con el obstáculo de una forma que sea una oportunidad para ella. Muchas veces nos enfrentamos a dificultades que nos chocan emocionalmente, que nos chocan mucho y que es difícil enfocarlo de esta forma. Esto no es fácil hacerlo, porque si fuera fácil lo haría todo el mundo, pero creo que eso es lo bonito, que como no lo hace todo el mundo, nosotros podemos ser de los primeros en hacerlo. Cuando hay una emoción que nos choca mucho, quizás el proceso de aceptarlo puede tardar días, pero que no se te nuble la mente, que el primer paso es aceptar esa emoción sin que te lleve, sin que te guíe, sin que creas esas historias que vas a tener ahí. ¿Para qué? Para poder darle la vuelta a esa situación y poder enfocarlo como una oportunidad. Esto el curso de Milagro dice que es tener una buena voluntad. Solo tengo una pequeña buena voluntad, una buena actitud ante esa situación y ya verás cómo todo se transforma. Porque al tener tú esa buena voluntad, al tener tú esa buena actitud, estás aceptando lo que pasó y por ende estás teniendo presencia. Y en el momento que tengas presencia, que sepas que la creatividad y tu inteligencia, que es infinita, aparecerá y solucionará ese problema. Te vendrán pensamientos diferentes, una emoción diferente, por lo tanto actuarás de una forma diferente y los resultados serán diferentes. Chicos, ya sabéis, suscribiros al canal, cada día somos más. Yo estoy agradecido a todas las personas que estamos aquí. Dale un me gusta si te ha gustado este vídeo. Mañana subiremos más contenido acerca de esto. Y más nada, ha sido un placer. Ya sabéis que tengo un servicio donde ayuda a las personas. Cada vez somos más y ayudo a personas a cambiar sus hábitos. Si estás interesado, te dejo la descripción en el link del vídeo. Nos vemos mañana con más contenido.